Argentina está al borde de entrar en hiperinflación, lo cual sería fatal para la economía argentina y para su moneda, el peso argentino. Javier Milei, nuevo presidente argentino, ha mencionado en varias ocasiones que el problema que deben solucionar a corto plazo es el problema de las LELIQs y de los pases. Pero puede que te estés preguntando, ¿qué narices es eso de las LELIQs y de los pases? ¿Qué tiene que ver eso con la inflación de su moneda? ¿Y por qué todo esto es un problema tan grande para la economía argentina? Pues justamente todo eso es lo que quiero venirte a contar hoy. En primer lugar, ¿qué son exactamente las LELIQs y los pases? Pues tanto las LELIQs, acrónimos de letras de liquidez, como los pases pasivos o simplemente pases, no son más que deuda a muy corto plazo emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Más concretamente, las LELIQs son deuda del Banco Central a 28 días, mientras que los pases son deuda del Banco Central pero a un día. Por lo tanto, cada 28 días en el caso de las LELIQs y cada día en el caso de los pases, el Banco Central argentino ha de o bien ir liquidando esas deudas con los respectivos intereses a los acreedores, o más bien, que es lo que se está haciendo, refinanciar esa deuda. Es decir, pactar con los acreedores el devolver esa deuda más adelante, con los consiguientes intereses que conlleva este movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el primer problema. El costo exigido para refinanciar esa deuda es muy elevado. Es decir, el tipo de interés que exigen los acreedores para acceder a refinanciar esa deuda es muy alto, debido, entre otras cosas, a la pobre solvencia que tiene Argentina actualmente debido a su complicada situación financiera. Bien, pero para ser más precisos, ¿a qué nos referimos exactamente con ese tipo de interés tan elevado? Pues el tipo de interés que le están exigiendo los acreedores para refinanciar esa deuda está siendo actualmente superior al 100% anual. Aterricemos este dato. ¿Qué supone este tipo de interés del 100%? Pues supone que a este ritmo cada año se duplicaría el valor de LELIQs y de pases debido a los acreedores por parte del Banco Central argentino. Es decir, si suponemos que su deuda total hoy es de 10, para lograr refinanciar esa deuda, el año que viene se tienen que comprometer a devolver 20. Y si ese siguiente año optan por refinanciar esos 20 de deuda que tienen un año más, al año siguiente se les exigirá adeudar 40 para que los acreedores accedan a refinanciar esa deuda otro año más. Y así sucesivamente. Como ves, no hay que ser muy lumbreras para ver que esta situación es una auténtica bomba de relojería. Ya no solo porque el Banco Central esté emitiendo constantemente nueva deuda para cubrir el déficit público que genera el país, que eso, por cierto, ocurre en muchos países como por ejemplo aquí en España, sino porque además de esta deuda para cubrir el déficit público, se está emitiendo nueva deuda simplemente para pagar los altos costes que conlleva la refinanciación de la deuda actual que ya tienes. Bien, pues ya habiéndote puesto más en contexto, vamos a ver números reales. ¿Cuál es la cantidad total de vida de LELIQs y de pases a día de hoy? Pues se espera que a este ritmo la cantidad total de vida de LELIQs y de pases a finales de este año sea de unos 30 billones de pesos argentinos. Y por tanto, volviendo a enlazar con el ejemplo anterior y con los tipos de interés que os he mencionado, si no se hace nada con este tema, la cantidad total de vida el año que viene será el doble, es decir, 60 billones de pesos. Esto, además de ser por sí solo un problemón, ya que habrías doblado tu deuda pública en tan solo un año, tiene graves problemas inflacionarios. Para ver todo esto, en primer lugar vamos a tomar el tipo de cambio oficial impuesto por Argentina, que es de 350 pesos por cada dólar. Y sí, digo impuesto porque el país ha impuesto un cepo cambiario por el cual no deja adquirir dólares a un tipo de cambio inferior a este. Bien, pues tomando en cuenta este cambio, el valor en dólares del conjunto de LELIQs y pases que tiene Argentina sería de 85.000 millones de dólares. Pero es que a cierre de 2024 y manteniendo este tipo de cambio, la deuda alcanzaría los 170.000 millones de dólares. Si este tipo de cambio fuese realmente sostenible, lo que estaría diciendo intrínsecamente el gobierno argentino es que le es indiferente asumir una deuda de 60 billones de pesos argentinos o de 170.000 millones de dólares. Pero la realidad es que el gobierno no puede hacer frente ni a los 170.000 millones de dólares que debería en 2024, ni siquiera a los 85.000 millones de dólares que debe o debería en 2023. Lo que quiere decir básicamente que ese cambio de 350 a 1 está tremendamente inflado. Por este mismo motivo, inevitablemente se van a ver obligados a depreciar fuertemente este tipo de cambio en el momento que quieran asumir tanto las LELIQs como los pases y pagar a sus acreedores. Pero es que incluso voy un paso más allá. Si cogemos el tipo de cambio actual de mercado del peso contra el dólar, que es de 1.000 pesos por cada dólar, Argentina tendría una deuda en dólares a cierre de este año de 30.000 millones de dólares y a cierre de 2024 de 60.000 millones de dólares. Y desafortunadamente tampoco podrían hacer frente a estos dos montos. Por lo tanto, en el momento en el que el gobierno argentino quiera hacer frente a su deuda, no solo debería eliminar el cepo cambiario de 350 a 1, sino que debería depreciar su moneda muy por debajo de ese 1.000 a 1 impuesto por el mercado actualmente. Es decir,
que el peso argentino se depreciaría terriblemente en comparación con el dólar. Y es especialmente por este tema de la previsible y obligada depreciación enorme del peso contra el dólar donde surge el alto riesgo de que se pueda llegar a la hiperinflación. Y es que ante esas perspectivas de depreciación no solo supondría un tremendo encarecimiento de las importaciones, sino que la gran mayoría de tenedores de pesos argentinos tratarían de huir de ellos, bien vendiéndolos por dólares o bien adquiriendo activos. Pero claro, esto no solo sucedería con los actuales tenedores de pesos argentinos. Si el gobierno decide pagar a los acreedores de las LELIQs y de los pases, para ello deberá emitir nuevos pesos para poder hacer frente a estos pagos. Si estos nuevos pesos emitidos, que ya de por sí crearán algo de inflación, también huyen despavoridos a ser cambiados por dólares, depreciarán aún más el valor del peso contra el dólar, desembocando, junto con los motivos anteriores, en la tan temida hiperinflación, que vista de manera teórica no es otra cosa que el incremento mensual y sostenido de los precios en un 50% o más. Por lo tanto, y para evitar que la inflación se dispare más de lo que ya está, y también para poder levantar ese cepo cambiario de 351 que está impuesto en el Estado argentino actualmente, es crucial solucionar primero el problema de las LELIQs y de los pases. De hecho, la eliminación de este cepo es vital para la prosperidad de la economía argentina. Bien, y llegados a este punto, la pregunta obvia: ¿cómo se podría solucionar el problema de las LELIQs y de los pases? Pues aparentemente existen dos soluciones. La primera es vender activos actuales del gobierno a los mercados internacionales y con la liquidez obtenida utilizarla para hacer frente a esta deuda que tiene el gobierno. Pero por lo que parece, el gobierno de Milei no tiene intención de ir por esta vía. La segunda y más probable opción sería refinanciar a largo plazo la deuda a corto plazo que tiene Argentina. En otras palabras, conseguir por otra vía un préstamo de dinero a largo plazo para poder saldar ya la deuda que tiene actual el gobierno, tanto de LELIQs como de los pases. De esta manera se quitarían de en medio el problema que supone la refinanciación de LELIQs y de pases con los consiguientes tipos de interés que suponen, evitando incurrir en un futuro en una deuda imposible de asumir, especialmente si Argentina optase finalmente por no dolarizarse. Por cierto, antes de continuar, este tema de la dolarización de Argentina da para mucho, y me gustaría tocarlo en profundidad otro día, por lo que si te interesa el tema, déjamelo saber en comentarios. Como decía, el principal inconveniente vendría porque estaría saldando una deuda a corto plazo en pesos por una deuda a largo plazo en dólares, una divisa que ni controlas ni recaudas en ella. Por lo tanto, si el tipo de cambio del peso contra el dólar se siguiese depreciando con los años, la deuda de Argentina sería igualmente creciente y seguramente inasumible en un futuro. Por lo tanto, y para aclarar este punto, si Argentina se terminase dolarizando y la economía creciese, este movimiento podría salir muy bien. Pero si en lugar de eso Argentina no se dolarizase, la economía no creciese y el peso se siguiese depreciando contra el dólar, como he comentado hace un momento, la deuda adquirida sería cada vez mayor, creciente al ritmo que la divisa se fuese depreciando contra el dólar. Bien, personalmente todo este tema me parece súper interesante, por lo que si a ti también te gustaría seguir andando sobre este tema, por aquí te dejaré un par de vídeos más hablando de los planes que tiene Milei para sacar a la economía argentina del tremendo pozo en el que se encuentra actualmente. Y sin más, recuerda dejarme tu like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si es que no lo estás y te veo muy pronto. Chao.